explicación, porque eso está en relación a lo que decía Kant de la ciencia. Bueno, lo que dice Ricker es que tratando de hacer un equilibrio con Gadamer, porque la pelea fue tan fuerte, sangrienta entre Gadamer y Habermas, que había que hacer un empate, y el papel, la función de la hermenéutica de Ricker fue terciar entre estas dos posiciones extremas. Y bueno, no hay que ser ni por la explicación, pero tampoco por una hermenéutica de la pura comprensión como planteaba Gadamer, que era una concepción muy filosófica, ontologista, ¿no? Y lo que decía Ricker, hay que combinar la explicación con la comprensión. Ese fue el aporte. Entonces, para Ricker no se trataba de tirar a la basura la ciencia, porque ya no se puede ser extremista en el sentido, si la matemática no sirve, la biología no sirve, eso es muy extremo, ¿no? Pero la posición de Gadamer era en ese sentido muy radical, ¿no? Aunque trató de conciliar, pero al final su punto de vista era que la ciencia era la causa de los verdaderos males de nuestro tiempo, ¿no? Un poco respondía a la concepción heideggeriana de la técnica y la metafísica como destrucción de todo, el desierto que todo lo manda, ¿no? Entonces Ricker puede decir, bueno, tampoco hay que ser muy heideggeriano, porque si Heidegger está planteando que el ser es para la muerte, lo que hay que plantear es el ser para la vida. Se trata de vivir, no de morir, ¿no? Sabemos que no podemos hacer nada contra la muerte, pero sin embargo, en vez de azotarnos con la idea de que nos vamos a morir muy pronto, mejor hay que vivir, hay que pensar más en vivir que morir, ¿no? O no se puede vivir pensando solamente en que nos vamos a morir, eso es inevitable. Entonces, la idea de resaltar la vida es contra esas actitudes pesimistas como las de Heidegger, ¿no? Que decía que todo ser es para la muerte, ¿no? Otra idea fundamental de la hermenéutica de Ricker es su concepción de la figuración, configuración y la refiguración. Ricker va a aportar su idea del texto, en la que es importante entender al autor, el receptor, pero también el texto como una estructura significante. Entonces no puede haber lenguaje si no tomamos en cuenta esta estructura del autor, el texto y el receptor. Eso en educación nos falta mucho asimilar, porque pues todo se reduce a lo que dice el maestro, y el maestro es el único que tiene razón, pero si el alumno también tiene su razón y puede interpretar e incluso contradecir la razón del maestro, ¿no? Tenemos que ver que el proceso educativo es esta relación compleja entre autor, texto y receptor, ¿no? Es la gran aportación de Ricker a la educación, a la investigación educativa, ¿sí? Y por último, la idea de la identidad narrativa. Entonces, si ustedes hacen sus proyectos de investigación sobre las historias de vida, por ejemplo, tienen mucho que decir. Incluso si alguien está haciendo su investigación sobre la enseñanza del inglés, uno tiene que fundamentarse en la teoría narrativa de Ricker para ver cómo esa historia de vida, esa construcción del sujeto se da en relación a un texto que es el inglés, y por tanto a una idea de que lo narrativo se construye simbólicamente, ¿no? Porque Ricker es tan poderosa su visión, no por nada ha escrito tantos libros, que llegó a decir que entre historia y narración no hay ninguna diferencia. O sea, entre la realidad y la ficción podemos estudiar la historia y lo literario como algo que es equivalente. O sea, en toda literatura, en toda narración hay tanta verdad como en un texto histórico. Pues esa es una gran aportación de Ricker, porque nos enseña a estudiar la literatura, la ficción como algo verdadero. Dice que qué mayor verdad nos van a dar las tragedias griegas, porque ahí está el ser, ¿no? Ahí están los problemas del ser, los grandes problemas del ser, que siguen siendo nuestros problemas a pesar de más de 20 siglos. Ese es el Dasein. Es el Mitsein, nosotros. Bueno, ok, pero originalmente hubiera sido el Dasein, ahora es el Mitsein. Pero a eso te referís. Sí, sí. Okay. Es que todo, o sea, todo es nosotros, todo, no somos sujetos aislados, no somos humanos en el sentido de que vivimos dentro de nuestra cabeza, que nuestro lenguaje es mental, no, todo el lenguaje es social, es colectivo, y todo lo que hacemos, decimos bien, siempre es Mitsein, es de nosotros, ¿no? Somos cuerpos en contacto, en comunicación, no existe un cuerpo separado de otro. Entonces, Ricker lo dijo muy bien, y en eso coincido con lo que dice este autor que leyeron al animal hermenéutico, que se basa en Foucault. No es que se basa, sino que coincide, porque Foucault habla del cuidado de sí de la misma manera que Ricker habla del sí mismo y del otro, ¿sí? Esto quiere decir que
si estamos planteando, bueno, ya voy a entrar a Foucault y apurarme rápido para terminar esto y pasar a la hermenéutica barroca. Nada más, creo que Paul Ricoeur habla sobre el verbo también, sobre el verbo que lo retoma de San Agustín, el estudio que hace a San Agustín, ¿no? El verbo, la cuestión del ser, de la narración, de los relatos, ¿no? Claro, fue uno de sus primeros trabajos, de sus primeros libros. Ricoeur hacía interpretación de la Biblia, o sea, ¿por qué? Porque él, ya en sus memorias sabemos, ¿no? Antes de morir escribió su autobiografía y sabemos cómo fue su desarrollo, su evolución intelectual, pero él en su juventud era cristiano y marxista, pues, pero del cristianismo era pues una autoridad ya, o sea, porque hacía interpretación de la Biblia, o sea, hermenéutica bíblica, y ya hablaba del verbo y la importancia de todos estos, los significados, la simbólica del mal. No, para mí el buen Ricoeur es el joven Ricoeur, ese que hablaba de símbolos, ¿no? Del pecado, la culpa. Ese es lo interesante de él, porque ya después se metió con Freud a hacer interpretación de la cultura a la manera de Freud y luego derivó en otras cosas, pero su gran aporte es su idea de que el lenguaje no se reduce a la razón, hay que tomar en cuenta lo religioso, lo bíblico, lo que incluso a ver, estudió más allá de los símbolos cristianos, los símbolos de otras culturas, del Islam, y lo que buena falta nos hacía, ¿verdad? Para comprender por qué esa gente muere, por qué... Estudia la cuestión del pasado, del futuro, y que todo está en el presente, ¿no? En el habla, sí. Que no existe ni pasado ni futuro, sino en el presente. Claro, su teoría del tiempo, que se basa en San Agustín, es decir, que no hay pasado ni presente ni futuro, sino que todo el tiempo es presente, es la idea de Benjamin de la estructura del tiempo mesiánico, que no tenemos futuro, no, o sea, lo único que tenemos es un Mitzein que vive en un presente. ¿Cómo se estira, no? Sí, ¿Cómo se estira el presente? Hay una, así como en 2001 decía, se contrae, el tiempo y el espacio se contraen, se amplían, ¿no? Es la idea, o sea, sí, esas ideas, por ejemplo, se critica que son misteriosas, mágicas o mesiánicas, ¿no? Pero sabemos de que, ¿cuál futuro? Si ya no hay futuro, ya la historia se ha acabado, ya vivimos en... Esto lo dice muy bien Agamben, si es que me permiten llegar a él. Te vamos a permitir, y si no, no te dejamos ir hasta que llegues. No, es que Agamben tiene una teoría que es bellísima sobre el animal y lo humano, para decir que ya no podemos hablar de sujeto, de individuo, de ser humano, sino que tenemos que hablar del animal, porque el animal estuvo antes que el humano. Hay muestras de representaciones en la antigüedad donde todo individuo, toda persona se representaba con el mito del alma, que era la figura de un minotauro, por ejemplo, un animal con cabeza de lobo, un hombre con cabeza de lechuza, siempre seres transfigurados, monstruos, o sea, no habían seres humanos, pues, sino animales arquetípicos o animales emblemáticos, se llama él. Entonces, dice que así empezó y así vamos a llegar, porque en el fin de la historia, ya en el fin de la historia he llegado y por tanto tenemos que reconciliarnos con nuestra naturaleza animal. Esto les voy a hablar bien porque también se relaciona. Los nahuas también tienen la idea de nahual, ¿verdad? O sea, todos nacemos con un nahual, ¿verdad? Y es como el otro yo, digamos. Nuestro yo, ¿verdad? Es nuestro ser, nuestro tótem. Y ahí también hay esa forma de, no sé si de dualidad o de complementariedad. Complementación. Pues ya no es el problema del individuo, del sujeto humano, es que se ha peleado con el cuerpo, el alma y el cuerpo se ha vuelto un dualismo. En la filosofía occidental su problema ha sido que no han podido, por eso Jean-Luc Nancy eso fue el cristianismo, la separación de la carne sí, y el alma. Sí, es. También se pitorrea Agamben diciendo que ni Kant ni Descartes tenían una idea, una teoría de la unión del cuerpo y el alma, pero si Agamben viera América Latina, aquí sí hay pues una porque el problema aquí es que está esta comunión entre lo humano
lo animal, que es la unión del cuerpo y el alma. Aquí no hay una concepción filosófica en nuestros pueblos donde hay ese dualismo, no hay separación, sino que hay complementación. Entonces Agamben dice que en el fin de la historia, cuando ya todo es espectáculo y ya nada tiene sentido, lo que tenemos que recuperar es el cuerpo, o sea, reconciliarnos con nuestra propia naturaleza. Entonces lo animal no tiene sentido negativo, que eres un animal, un animal, como si fuera malo ser animal, ¿no? O sea, qué bueno que volvamos a ser animales, porque lo humano es lo que realmente se ha pervertido, ¿sí? Si vemos desde su visión, ¿no? ¿Por qué lo humano? Porque lo humano se ha vuelto una relación abstracta. Las relaciones, cuando uno está hablando por internet, no se está comunicando, está creyendo que habla con espíritus, con fantasmas. Entonces, en ese mundo estamos perdidos, dice Agamben, y que recuperar nuestra naturaleza animal es algo bueno, ¿no? Porque significa comprender nuestros instintos, nuestra vida pasional, todo lo que ha sido desechado por la tradición occidental, que luego es como algo negativo, algo despreciable. ¿Por qué se va a despreciar? ¿Sí? Bueno, pero vamos a hablar de Foucault. Pongo, si se fijan allá, no, hay quienes que estudian, y lo estudian muy bien, hay grandes especialistas en Foucault, no solamente en Europa, sino en América Latina. Tenemos un Santiago Castro en Colombia, Edgardo Castro en Argentina, tenemos Sergio Cortés en México, tenemos grandes Foucaultianos, ¿sí? Pero para mi modo de ver, se han quedado limitados porque no han visto qué ha surgido después de Foucault. O sea, de tanto especializarse en Foucault, se han quedado ahí. No han visto que después de Foucault surgió un pensador como Agamben que desarrolló a Foucault en un sentido poderoso. Entonces, por eso es que digo, no podemos estudiar, comprender a Foucault ahora sin Agamben, porque Agamben es la otra cara de Foucault, o sea, el que ha desarrollado hasta sus últimas consecuencias, por ejemplo, la teoría del panóptico de Foucault. ¿Cuál era la teoría del panóptico de Foucault? Era la idea de que la escuela, la prisión, el manicomio y todas las instituciones modernas eran tecnologías de control del cuerpo, ¿no? O sea, mecanismos de la escuela es una forma de domesticación, ¿no? Como la prisión, el manicomio, sirve para encerrar, o sea, castigar. Toda esa teoría de Foucault se quedó, porque se murió en 1984, ¿no? Ya son muchos años los que se murió, y no llegó a percibir esto que percibe Agamben de los nuevos mecanismos de control, los nuevos dispositivos de control, los nuevos mecanismos, que es lo equivalente a la escuela, la fábrica, el manicomio. Para Agamben son los mecanismos, las nuevas tecnologías de la información como el internet y los celulares, que también son como campos de concentración, como la escuela, reducen, castigan, controlan, evalúan, ¿sí? Sin que nos demos cuenta, a través del uso del celular ya nos están espiando, nos siguen, saben con quién hablamos, dónde vamos, qué hacemos, todos nuestros mensajes están. Entonces, eso es terrible, porque dice Agamben que Foucault no llegó a ver eso porque no vivió, ¿no? Y ahora, pero podemos complementar esto que estamos sufriendo ahora, porque la sociedad actual es más complicada, más sofisticada, y lo que se dice que hay democracia y que tenemos libertad y todo eso es falso, es mentira. Lo que tenemos es una sociedad totalitaria, pero no en el sentido así de que estamos retrocediendo a la época de Hitler, ¿no? Sino lo que quiere decir Agamben, y es lo que no se le quiere entender, no se le entiende, lo que él está diciendo es que vivimos en estado de excepción. Es como en Argentina, Chile, Bolivia, los países sudamericanos sobre todo, vivimos en estado de excepción permanente. Con las dictaduras militares no se fueron, continuaron a través de sistemas democráticos que hasta la actualidad pues son lo mismo, hay una diferencia entre democracia y dictadura. Brasil, lo que se está viviendo ahorita, todo el mundo se asombra de que haya ganado la ultraderecha, pero es consecuencia de todo lo que pasó antes, ¿no? Entonces, quiere decir que el estado de excepción se volvió permanente, no duró un poquito, nomás un momento, ¿no? Sino que se mantuvo y se mantiene y no hay manera de volver atrás, ¿no? Entonces, ven cómo Agamben continúa y profundiza la teoría del panóptico de Foucault. Ahí está.
Entonces la teoría de los dispositivos tradicionales como el panóptico, la cárcel, la escuela, el manicomio, ¿no? Hay que complementar con los nuevos dispositivos. Y sobre todo en educación, porque nos han inventado esta idea de que la solución es internet y el ciclomedio y todo eso. Es unas maneras de control. O también la mención de que más escolarización, Sí, con mayor escolarización, sí. vamos a ser más libres. Y es peor, estamos más esclavos. Con mayor escolarización. Presos. La teoría de Agamben es tan poderosa, pero fíjense, incluso llega a resolver un problema que no pudo resolver, o le costó mucho resolver, aunque dice que en sus últimos años sí hizo un giro teórico Foucault, porque le criticaron de que no tenía una teoría de la libertad o de la subjetivación que se libera, porque todo lo reducía a un determinismo tecnológico en el que no había salida, pues. No, él escribió sus últimos libros, yo les recomiendo mucho sus seminarios que están publicados por el Fondo, que son 7 cursos que dio la Sorbona antes de morir, desde el 78-79, sobre la gubernamentalidad y la teoría de la hermenéutica del sujeto de Foucault, que habla de del cuidado de sí, de la misma manera que habla de sí mismo Ricoeur, como el cuidado de uno mismo, pero en el sentido del Mitsein, no del individuo aislado, sino de que el cuidado de sí significa, ¿no?, hablar de que tenemos una dimensión estética, ética, que es más importante, ¿no?, que la biología. La biopolítica para Foucault, que luego retomó Agamben, es ese conjunto de dispositivos gubernamentales, ¿no?, que hacen imposible el cuidado de sí, es decir, que el sí mismo se libere. Entonces, aquí tenemos que aprender mucho, retomar mucho de Foucault y Agamben, esa teoría del cuidado de sí como base de un nuevo tipo de educación emancipatoria, porque aquí es donde debemos centrarnos en cómo liberarnos de los nuevos mecanismos, nuevos dispositivos de control, es decir, hay que darle nuevo uso al internet, a los celulares, a darle otro para que no nos controlen. Tenemos que enfrentar esto, no dejarnos someter, ¿sí? Porque si no, cada vez nos volvemos zombies o robots. Es una sociedad, eso es lo totalitario, ¿no? La sociedad no tiene salidas. Entonces, se fijan, para mí no se puede estudiar a Foucault sin Agamben. Agamben y Foucault son uno mismo porque se complementan. Bueno, pero Samuel, Sí. Agamben es discípulo de Foucault. Agamben. Claro, sí, sus Es libros, discípulo, él ¿no? lo dice explícitamente: escribo y no me doy cuenta hasta dónde me estoy identificando con, o ya no sé, dice, me he fundido tanto que he perdido la distancia, ¿no?, porque se ha vuelto Foucaultiano, pero buen Foucaultiano, no Claro. de los repetidores, ¿no?, sino que hace aportaciones, ¿no? Dice, si Foucault planteó la idea del paradigma como problematización y prácticas, yo también hago lo mismo. Y un ejemplo, por ejemplo, de su teoría del Homo sacer. El Homo sacer, mientras Foucault hablaba de los enfermos, ¿no?, los idosos, los excluidos, ¿no?, las víctimas, siempre él habla de las nuevas víctimas en esta nueva sociedad del estado de excepción, que son ya, por ejemplo, los presos de Guantánamo, ¿no?, los que son acusados de terrorismo, las mujeres reprimidas, ¿no?, Los campos de refugiados. los emigrantes, ¿no? Esos son los Homo sacer, los que no tienen cabida en esta sociedad porque están excluidos, están condenados a la muerte. Los jóvenes, incluso en un país como México, donde la mayoría de los jóvenes no va a tener nunca un futuro, son Homo sacer, están condenados a morir, ¿no? No tienen cabida, pues, para esta sociedad excluyente, ¿no? No hay espacio, no hay trabajo para estos jóvenes. Entonces, así como los presos, los judíos que iban a la cámara de gas, así, es terrible la situación, ¿no? Y no se diga de los inmigrantes ahorita, lo que está pasando es la caravana. Ya les van a mandar al ejército de Estados Unidos, oye, para invadir México y impedir su entrada, pero ¿a poco no es eso lo que hacían los nazis con los judíos, ¿no? Entonces todo esto muestra la vitalidad de la hermenéutica, pero la hermenéutica sirve para comprender lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, no es para especular, ni para... Pero Agamben se suicidó. No, está vivo. Porque con ¿Por qué? pensamiento tan, ¿cómo llamarlo? No sé, así, un pensamiento total
¿no? Tan apocalíptico. Claro, tenés como George Orwell en 1984 más o menos. O Sí, sea, miren, en su yo momento. les voy a decir lo que yo pienso porque mi próximo libro es sobre Agamben, la hermética de Agamben, y ya estoy varios años trabajando con él, y todas las críticas las estoy tratando de refutar porque Agamben no es un pesimista, no es alguien que mostró el apocalipsis y el fin del mundo y que la única solución es el suicidio, no, él tiene mucha relación con Marx, con las ideas de Marx de la transformación social. Pues si hay que hacer una nueva educación hay que pasarnos en la praxis, en la idea de praxis de Marx, ¿no? Entonces está hablando de la transformación del mundo. Incluso hace poco leí en la jornada que Enrique Dussel está haciendo toda una revisión del pensamiento de Marx, donde dice que hemos, después de no sé qué 100 años, hemos hecho una mala lectura de Marx, y que Marx nunca planteó esta idea en contra de la religión, Sí. en esta frase tan típica de que la religión es que Marx nunca quiso decir eso, pero pues 150 años después, digamos, ahorita hay que remontar eso. Pero bueno, está interesante porque también esto, o sea, cómo el marxismo es una pieza clave que no ha desaparecido. Sí. Y me parece que ahí hay muchas cosas, aparte nosotros, muy pocos de ustedes, de nosotros, hemos sido formados en la teoría marxista, como fueron formados muchos en los años Claro. 60, 70. Nosotros salimos a Marx, pero Sí. ahí a través de otro. Un lengüetazo. No, mira, yo puedo decir Se ve que hay otra cosa. yo estudié muchos años con Dussel, muchos, ustedes no se imaginan estar ahí 30 años en la facultad y discutiendo con Dussel, y todo, incluso en un congreso de filósofos en Chiapas, alguien dijo, no, es que nadie estudia los problemas de la emancipación, la liberación de los pueblos indígenas de México, pero nadie habla de una filosofía de la revolución zapatista. Y alguien ahí dijo, me contaron, ¿no? Dijo, sí hay los libros de Samuel Azierán. Y Dussel, que estaba ahí, dijo, sí, es que Samuel es mi discípulo. No, tampoco, pues, yo lo conozco muy bien. Y sí, en esta polémica que citas, yo me pongo del lado de Dussel, porque al comprenderlo, al conocerlo bien, al estar tan ligado a sus clases y a sus discusiones, él se le ha interpretado cuando dijo en la presentación de su libro Las metáforas teológicas de Marx, que era un gran teólogo Marx. No, se le ha interpretado mal, no es lo que quiso decir. Yo que lo conozco puedo entenderlo mejor, porque digo, lo que él quiso decir, que hay que revisar la idea del marxismo. El marxismo no es eso que se pensaba como el ateísmo, ¿no? Lo que los estalinistas y todos los dicen, que nada que ver con la religión, que es el opio de los sueldos. Y No, justificar eso la no. matanza. Dussel lo dice muy bien en el sentido que hay una dimensión que tiene que ver con lo que no es el ateísmo, y Marx conocía muy bien esta otra dimensión de lo que escapa a la racionalidad, a lo que se puede todo decir con conceptos, es lo teológico. Lo teológico no es lo que se refiere únicamente a lo que dicen los curas, ¿no? Es más complicado lo teológico. Lo teológico es esto que Benjamin decía, no puede haber revolución socialista si no hay teología. Tiene que cambiar la idea del ser humano, la idea de la sociedad, la idea de la historia, porque lo que necesitamos es una redención. ¿Y qué es la idea de la lucha de clases y de la revolución socialista para Marx? Por la idea de la praxis, la transformación del proletariado, es lo mismo que se libera, como esa idea de un cambio, ¿no?, de la sociedad en un sentido de interrumpir, porque fíjense, Marx era tan consciente de que el capitalismo iba a llegar al final, iba a llegar a su término, pero eso iba a ser el fin de la humanidad. ¿Y qué estamos viviendo ahorita? A Dussel le preocupa mucho que el cambio climático y todo eso nos está llevando al desastre. Si no hacemos nada, entonces esto se va a acabar, toda la humanidad, no solamente el proletario, sino todo lo que hace América Latina, es perfectamente desechable para los neoliberales, ¿no? Ellos creen que van a... No, es toda la humanidad la que está en trance de desaparición. Entonces lo que se necesita es detener el tiempo, y la concepción del tiempo en el sentido teológico es mesiánico. Tenemos que interrumpir, o sea, evitar que se incendie la humanidad, la tierra que estalle, que explote, ¿sí? Porque a eso estamos yendo, ¿no? Entonces es una concepción mesiánica, teológica, que sí, perfectamente lo podía asegurar Marx, porque dice,
decía que hay que hacer un cambio, una revolución verdadera a fondo, eso es interrumpir la historia, parar el tiempo, detener, porque esto nos está llevando al fin de la humanidad. Es como dispararle a los relojes y que mágicamente se detenga el tiempo, ¿no? Entonces son metáforas que están muy bien. Entonces pues, a Dussel hay que defenderlo frente a ese marxismo que todavía sobrevive, esquemático, cientificista, que es puro ateísmo, pero que en América Latina, ¿qué son los zapatistas, qué son los nicaragüenses, los sandinistas que otra vez están saliendo a la calle para pelear? Estaban imbuidos de teología porque creían en la teología de la liberación y todo. Pero toda la realidad latinoamericana pues, en ese sentido es teológica. Es decir, a eso quiero llegar, a eso es la hermenéutica barroca. Ya pasamos ahí. Pero de Agamben no quieres decir algo más. Esa es su teoría de como Sacher. No, otro semestre si quieren les hablo. Va a sacar su libro, va a sacar su libro. Bueno, pero ahora que nos adelante más cosas. Pero Samuel, ¿algún texto en específico que nos pueda sugerir para que lo leamos en el curso de Agamben? Algo introductorio, digamos. ¿Qué les dices No, yo Catalina nada más está quería bien. decir en este aspecto de que si Agamben era pesimista, yo creo que no se podría decir eso porque, bueno, no lo he leído mucho, pero en el libro de La muchacha indecible mostraba unos misterios, ¿no? Basados en un mito. Entonces yo creo que para América Latina como que tenemos todavía la esperanza de encontrar una salida en estas prácticas culturales de los grupos indígenas, en mi caso por ejemplo de los grupos afro, que por ejemplo ven como que ven de otra manera la vida, y entonces es ahí como que encuentran otra vez como significado, como siempre teniendo algo simbólico para ellos, ¿no? Que no se reduce al capitalismo ni al occidentalismo, sino algo que va a seguir ahí, va a seguir estando ahí, y entonces yo creo que esa sería como una escapatoria, así como una salida para seguir siendo, pues, ya no tanto como lo humano, como lo que se tenía, ¿no? Sino otro Pero no ser. es riesgoso pensar así. ¿No es qué? No es riesgoso pensar así. No es apostarle y ponerle demasiado a una cosa que también es humana y también nos puede defraudar. O sea, lo comparo con, por ejemplo, cuando aunque parezca, bueno, puede ser una comparación ridícula o fuera de lugar o quién sabe, pero ni modo, aquí la hago. Cuando se decía que el hecho de darle el voto a la mujer, una de las defensas para darle el voto a la mujer era que la mujer iba a incorporar a la política una dimensión humana, una dimensión de cuidado, una dimensión de no sé qué. Y entonces es un argumento muy tramposo y muy peligroso, porque en cuanto las mujeres no tenían por qué hacerlo, y en cuanto no lo hicieron, entonces se justificaba: no le demos el voto, ya ven para qué lo querían si no transformaron la realidad de la política. Entonces, bueno, no sé si se podría ser ahí como lo que planteaba Agamben de la secularización, ¿no? De que quizás confiábamos en que, bueno, y ponía un ejemplo yo de que esto de que no se ve realmente un cambio, ¿no? Como que no se lo podríamos apostar a cualquier cosa, pero si no surge ese cambio, entonces se queda nada más en el nombrarlo, en el estar ahí. Entonces Agamben habla de esa secularización, y por ejemplo ahí que decía, como lo que dice usted, cuando se le quiso dar el voto a la mujer porque pensaron que así se iba a tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, pues fue un hecho secular porque no pasó nada, ¿no? Entonces yo creo que sería como este seguimiento de estar pensando como en esto que no pensar en una solución así de que se va a acabar lo malo, pues, sino yo creo que en estos grupos indígenas o en este pensamiento como que se tomaría más en cuenta, sería lo ético, lo que yo tomaría como valores que se deben de recuperar, pues los valores que tenemos ya que recuperar para que no suceda así como dice el doctor, ¿no? La pérdida ya de la humanidad, de todo esto, ¿no? Yo también con estas perspectivas que
que voltean a mirar después de 500 años de explotación de los pueblos, a volverlos a mirar cuando nunca los miraron, volverlos a mirar y ver en ellos como la salvación. También me parece, digo, no es un invento mío, lo adhiero a muchos otros pensadores, el riesgo, o sea, sin negar que hay otra espiritualidad, otra visión, otra forma de vida, por supuesto, pero el peligro también en el discurso neoliberal, filosófico, encubierto en algún, de Agamben, no estoy diciendo de él porque no conozco su posición, pero esta idea de volver a mirar a los naturales, a los que antes eran salvajes, ahora son nuestros salvadores prácticamente, es peligroso, ¿sí? Porque es nuevamente volver a poner en el otro algo. Creo que hay la responsabilidad. Sí, esto digo, Es poner en el otro. es lo que poner no el otro, podemos. Exactamente, y detrás de poner el otro es ir sobre el otro, sobre Sí. sus territorios, Sí. sobre sus Es saberes, depositar su- sobre el otro una expectativa que si no la satisface, pues ahí nos vamos a ir de vuelta contra él porque nos engañó. Claro, No y aparte satisfizo, o sea, hay está cañón. una trampa ahí esencialista, hay una trampa esencialista de que nosotros no la hicimos como occidentales, blancos, no sé, llamémosle como sea, y sí hay una verdad Sí. en otro lugar. Entonces, si volvemos a ponernos en estas posturas de verdades totales frente a vacíos, o sea, Totales, volvemos a caer, sí. ¿no?, en estas Sí. posturas. Entonces, ahí es cuando la visión sobre los pueblos se vuelve otra vez a poner en un lugar jodido. Sí. Para mí, Sí, ¿verdad? sí. No estoy de acuerdo, pero yo como he visto la hermenéutica barroca en América Latina, y ahora sí que hablando de la así, realidad, sí. Espérate, antes de eso, dijiste un libro o dos de Agamben para que podamos leer. La muchacha indecible, que La cita muchacha indecible. La muchacha, así se llama la muchacha. Así se La muchacha indecible es el Bueno, mito la de traducción. Perséfone. Sí. Sí. Pero si ¿De qué pueden, origen es este hombre? ¿qué? Agamben, ¿de qué origen es? Es italiano, ahí está, lo había puesto su foto. Ese guapo que estaba Sí, era sí, él. Jovencito, Era- jovencito. Era cuando estaba Ahora lo voy a leer, más entusiasmo. No, esa foto es cuando salió en la película de Pasolini, el Evangelio según San Mateo. Era actor, él salió, era amigo de Pasolini y por Era eso amigo de salió. Sí, Pero esa foto era él. sí, ese es. Ya está ahora más viejo, pero Debe estar guapito igual. ¿Y algún otro? pues el uso de los cuerpos es su último libro, que es bellísimo. El Es uso un de- resumen de todas sus obras el anteriores. uso de Debe los ser cuerpos. bien cuerpos. complicadito, ¿no? Sí. Híjole, ¿por qué será que son tan complicados? Es muy complicado para leer. No, es muy agradable, es Sí, sencillo, o sea, sí. muy claro, muy... Pues yo tengo ahí de Jean-Luc Nancy 3 o 4 que no los he podido ni empezar porque Es que lo tienes que leer con el libro de Derrida, que es un libro que es una introducción a Nancy, así yo lo he podido entender. No directamente, pues es muy hermético, pero si lo lees